Hoy vamos a escuchar nuevamente a la princesa inca Ima Sumac, porque me han recomendado muchísimo este video en el que compite directamente contra una flauta. Así que sin más preámbulos, vamos a ver quién tiene un registro más amplio, si una flauta de la orquesta clásica o la maravillosa Ima Sumac que ya hemos analizado previamente. Que dice así. Bien, pequeña intro de la flauta para que comience a cantar Ima. Aprovecho el corte para aclarar que voy a tener que segmentar la escucha para evitar cuestiones de copyright. Súper detallado, la afinación pura y pulcra, entonando junto con la flauta, compitiendo codo a codo, como por este sector entre un 2-5 y un 2-6. Quizás vamos a ver hasta dónde llega, porque parece que es bastante alto. Es dificilísimo lo que está haciendo. Fíjate que está entonando, es decir, afinando todas y cada una de las notas que canta, además de estar haciéndolo como con un pequeño salto, como si tuviera hipo, pero a propósito golpeteando un poco con su garganta, que es algo muy difícil de hacer, mantener la entonación y tener ese nivel de ejecución maravillosa. La orquesta le responde tan 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 tira tira tan. Lo mismo, sigue en la misma tónica, en la misma idea, en este sentido de que está compitiendo codo a codo contra la flauta y haciendo como esta mímica, este juego de imitación entre un instrumento y otro, es decir, entre la flauta y la voz. No está falseteando nada, todo es real. Falsete se le llama a esa voz trunca que parece mucho más aireada que real. Justamente falsete como si fuera una voz falsa, porque no la hace con todo el cuerpo que tiene el resto de la voz. Y sin embargo, esta nota que me parece súper aguda, Re 6, es altísimo. Y está colocándolas todas y cada una de las notas. Tiene un control del aire, un control de sus cuerdas vocales maravilloso, simplemente maravilloso. Ahí le dice como, bueno, espera que acá la reina soy yo. Bueno, la princesa en este caso es la princesa Ima Sumac. Leí el comentario de alguien que la llamó así, me pareció muy llamativo, sobre todo porque también en este canal, además de haberla analizado a ella previamente, que te dejo ese video por acá arriba o debajo en la descripción, también analizamos al príncipe kazajo, Dimash Kudaibergen, cuyos videos también vas a poder encontrar en este mismo canal. Están haciendo, además del juego de imitación, algo que en la música le llamamos armonizar voces, es decir, que dos instrumentos o dos voces distintas canten notas distintas al mismo tiempo, para que se formen justamente armonías, de ahí que venga la palabra armonización. Por ejemplo, si yo toco un acorde completo, eso es una armonía, porque es más de un sonido sonando, valga la redundancia, en simultáneo. Además de toda la interpretación teatral que ya hemos analizado en el video anterior y que acá, como está lisa y llanamente en un teatro, si no me equivoco, esto era en Rusia por los 60, 70, no tengo muy bien la fecha, sin embargo debajo te voy a dejar el video original por si quieres verlo completo porque es mucho más extenso y está interpretando completamente lo que está cantando independientemente de que no esté pronunciando ninguna palabra en estos momentos. Además, fíjate el cambio en la animosidad de la interpretación. Acá es como mucho más juguetón, saltarín. Mientras que antes era un poco más señorial y más serio. Ahí como medio melancólico, triste. Veamos cómo va finalizando esta sección de la pieza. Como podemos escuchar, tiene como una connotación proto, casi lírica, independientemente de que no haya tenido formación académica ortodoxa, como ustedes mismos me han comentado en el anterior video, sino que es mucho más autodidacta. Sin embargo, se observa esta cuestión de la impostación de la voz, de la colocación, de la presentación del cantante lírico frente a su público. Y es en esta parte en donde se destaca más, que además vas a escuchar que la voz tiene mucho más cuerpo porque está cantando un poco más grave que el sector que habíamos escuchado antes.
y terminó una octava por debajo en el re 5, porque antes había cantado en esa parte que habíamos destacado, y termina una octava por debajo, que sin embargo sigue siendo muy alto, por lo menos para una voz masculina y para cualquier voz humana natural. Simplemente me parece una cantante maravillosa. Si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna otra pieza interpretada por ella, déjala escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.